Pues buenas tardes. Darle la bienvenida a la Filmoteca de Andalucía. Es un verdadero placer y un honor contar con su presencia hoy aquí. Y para la Asociación de Amigos de la Filmoteca, para Asafilmo, pues verdaderamente un lujo. Queríamos igualmente agradecer no solo su presencia, sino también que les acompaña de la Fundación Ava Arts, varios representantes que están hoy aquí. Y también, claro, esta Filmoteca que nos permite celebrar pues, este encuentro previa a la proyección prevista. Y bueno, en primer lugar, pues comentar el motivo de su paso por Córdoba. Se encuentra usted aquí para inaugurar la primera sesión de un ciclo de proyecciones titulado Martin Scorsese presenta, un cúmulo de obras, ¿no?, maestras seleccionadas del cine polaco. Y claro está, pues la primera película que se va a visionar es obra suya, es Constance. Entonces la primera pregunta que quisiéramos formularle sería: ¿cómo se siente usted al formar parte de este proyecto, de esta selección de piezas, ¿no?, seleccionadas por Martin Scorsese? Seguramente me siento bien porque es un placer ver el público por las películas rodadas hace muchos años y seleccionadas últimamente de Scorsese, porque Martin conoce cine polaco, como muchos directores norteamericanos. Esto es para nosotros una sorpresa, porque los norteamericanos que hacen las películas con los presupuestos enormes, con un éxito mundial, se interesan del cine de un país no tan grande, con la producción no tan grande y con la distribución muy limitada. Pero también Francis Ford Coppola, como Scorsese, dicen muchas veces que en Europa nosotros tenemos más libertad, y también su régimen represivo comunista hemos tenido siempre más libertad en la búsqueda de la idioma cinematográfica, de la estilística. Podíamos hacer las cosas muchas veces más originales que Hollywood no permite. Y por eso existe este interés que, claro, que me da un gran placer. Una idea de Scorsese de presentar con su autoridad, con su prestigio, presentar cine polaco de los años 60, 70, fue un buen periodo del cine polaco. Y la selección es hecha de Scorsese. Ha seleccionado originalmente 22, me parece, películas. Aquí se proyectan menos, sí, pero siempre su selección, como las obras indicativas, y sobre todo, que esto es muy importante, un factor que todas estas películas son en la versión digital, en la versión corregida, restaurada, con la presencia del autor. Ahora hay un proceso de la corrección. Hemos podido regresar a nuestro viejo trabajo, es decir, aquí podemos cambiar algo con la colorización, con el con sonido. Disculpe, no. Sí, la vida es un sueño, es otra obra haciendo en España, pienso, Calderón. Sí. Pero es verdad que este proceso prácticamente de la preservación, de la salvación de las viejas películas es un proceso muy importante, porque el cine tiene una vida, como se dice una vez, de mariposa, muy corta. Muy delicada. Muy delicada, muy corta. Solamente con los métodos nuevos, modernos, de la digitalización se puede preservar las películas. Si no, es un peligro de un olvido total, que la humanidad puede perder la imagen que produce desde 100 años. Puede ser todo completamente aniquilado. Desaparece. Desde luego, sí, es una labor prioritaria, ¿no?, y fundamental. Sí, pero en América es muy difícil porque todas las películas pertenecen a los estudios. En Europa es más fácil porque hay un factor estatal. Para nosotros en Europa es claro que cultura es un valor muy importante porque hace parte del
de la identidad nacional, país. de la identidad del país, del pueblo. Y en América no es evidente. Y por eso Scorsese emplea también un ejemplo de Polonia, un país que no es tan rico, para demostrar que los polacos reconstruyen sus películas para conservar la memoria nacional. Ese patrimonio, claro. El patrimonio. Sí, sí. Fantástico. Pues sí, ciertamente tengo entendido que este ciclo ha pasado ya por varias ciudades de Estados Unidos. Muchos Canadá, países. Yo viajé a tantos países que me parece que esta es mi segunda profesión, pero yo continúo a rodar las películas, no puedo solamente presentar las películas viejas, a pesar del hecho que soy viejo, pero los viejos también rodan, se pueden. Pues muchas gracias por su reflexión a este respecto. La siguiente cuestión que quisiéramos formularle es, pues respecto a la película que se va a proyectar a continuación, Constance, pues se ha tomado frecuentemente como un ejemplo característico de su cine, que se ha definido como cine de inquietud moral. ¿Qué relación cree usted que puede entablarse entre el cine como un medio de expresión y creación con el compromiso social y ético del individuo? Me parece que esto es casi idéntico, porque las medidas que tenemos en disposición del lenguaje artístico, de la expresión artística, sirven a expresar nuestra visión del mundo, de la vida, y de los valores principales de nuestra vida, de nuestras decisiones en la vida. Es verdad que en los años 80, esta película fue rodada en el año 80, hemos vivido en nuestro país, en el régimen comunista, con una corrupción tan profunda, tan presente en todos los niveles de la vida, que el desconforto de la vida fue veramente muy fuerte. Y por esta razón, en mi película, el protagonista es un rebelde, un hombre que no acepta estas situaciones. En su rebelión, claro que algo pierde, pero salve su integridad. Salvar integridad es más importante que hacer una carrera. Claro, claro, absolutamente. Yo creo que eso, en humilde opinión y por supuesto poniendo de relevancia mi ignorancia, yo creo que es la constante precisamente, no solo del protagonista de este film, sino de toda su filmografía en realidad. Podríamos decir que es una preocupación que aparece a lo largo de muchas de sus películas, ¿no? Entre esta amplia cinematografía destacan, pues, a este respecto títulos ya clásicos como La estructura del cristal, Juan Pablo II, ¿no?, de Un país lejano, Persona non grata, que bueno, es una filmografía que ha sido reconocida a nivel mundial, ¿no?, con premios en el Festival de Cine de Cannes, de Venecia. ¿Hay alguna película que haya supuesto a nivel profesional, creativo o personal un antes y un después en su carrera? No puedo elegir entre estos aspectos, porque es lo mismo como en la familia, cuando tenemos muchos pareces niños. No podemos decir que es un niño preferido. Yo ofrezco mi trabajo y espero que he hecho cada película en la manera mejor posible para mí. Y en ciertos países, en ciertos momentos, gustan, placen ciertas películas y otras menos. Este es proceso natural y yo no puedo intervenir y decir, ustedes hacen un error, se place a ustedes esta película, pues, pero yo pienso que otra es mejor. No, esto pertenece al público. Claro. Y yo tengo una oferta abierta, es el público que decide que gusta o no gusta. ¿Por qué Martin Scorsese ha elegido estas mis películas y no otras? Soy muy contento que ha tomado esta decisión, pero no puedo comentarla. Claro, como un hijo, ¿no? Sí, sí, claro. Muy complicado. Por supuesto. Pues continuando con ciertos interrogantes que queremos, pues, plantearle desde la asociación, pues a nivel estilístico pudiéramos decir, el uso de la cámara y el planteamiento de muchos de sus personajes, pues son cualidades características de su cine. Si tuviera que definir la estética visual, pero también y sobre todo ética de sus imágenes, ¿qué términos emplearía?
Bien, este es un trabajo para un crítico, no para el autor, de buscar las palabras para provocar, yo repito, hablando a los estudiantes de todo el mundo, que exageramos hablando del aspecto visual del cine. Cine es el hijo del teatro. Cine es el hijo de la palabra. El diálogo es muy importante en el cine, como en la literatura, como en nuestra vida. Comunicamos a través de las palabras. Si no, se crea music TV, publicidad, las formas muy frívolas, ligeras, que sirven a la industria, pero para la humanidad no merecen mucho. Y por esto digo que iniciamos con la palabra. Esto es muy importante. Pero no podemos exagerar porque el teatro tiene sus limitaciones. El cine no puede ser solamente hablado. Para mí, escribir un guión y formular el pensamiento en la manera donde las palabras tienen un papel importante es esencial. Si pudiéramos decir, ¿no? Como decía Heidegger, no era el filósofo, que habitamos el lenguaje. El lenguaje, el cine también habita el lenguaje, el pero el lenguaje verbal también. Exacto, o sea, un lenguaje cinematográfico a nivel visual, pero también en esta época, verbal, hace casi 40 años, yo empleo mucho la cámara ligera a mano, porque fue una novedad en esta época. Hoy no puedo hacerlo porque todos lo hacen. Claro. El artista siempre busca cómo expresar su originalidad. Es muy peligroso seguir la misma estilística en la manera permanente. Sí. Hoy tenemos millones de las películas rodadas con el pequeño teléfono portable. Por eso esta manera no sirve más. Pero en las películas rodadas hace 40 años, muchas veces buscaba de utilizar la cámara en movimiento, la cámara muy cerca a los actores principales, con el movimiento permanente. Pues muy bien, muchas gracias. En realidad, quisiera dar un poco un salto, y ya que hablamos antes del teatro, es sabido que usted se ha movido o ha trabajado en ámbitos de proyectos teatrales, sí, de ópera incluso, y que por supuesto están compaginados con su labor docente como profesor en la universidad. Entonces me surge una pregunta: ¿qué aspectos de estas otras, diríamos, facetas profesionales han influido en su realización cinematográfica? Yo inició con cine, pero después me atrae teatro, porque es un trabajo directo con un otro hecho humano, con contacto con actor, sí, muy sensual, y también una reacción inmediata del público. Esto me falta mucho en cine. En cine, en celuloide o hoy en digital, pero el cine tiene su vida autónoma. Yo no puedo participar en todas las proyecciones, no puedo reagir. Yo veo en teatro que mis actores tienen una reacción que depende de la composición de la sala, del público, de la audiencia. En este sentido, teatro me interesa mucho. Con ópera lírica es algo más exótico. Yo soy gran admirador de la ópera lírica porque soy de origen italiana, esto es natural, que mi padre cantó cada día cuando se afeitaba, cantaba. Sí, las óperas de Puccini y de Verdi, claro. Pero la ópera lírica como estética sintética, hay mucho de hacer con cine, porque es una organización de la tensión, del drama, sí, en tiempo, con las líneas muy claras. La diferencia para mí entre ópera lírica y teatro es como guiar el tranvía o guiar un autobús. Con autobús tenemos mucha libertad. Podemos ir a derecha, a izquierda.
En tranvía, no, solo, porque hay los claro. binarios, tenemos que seguir los binarios. Sí, la guía, claro. Pero no obstante, la ópera, por ejemplo, tiene también ese sentido de obra de arte total, ¿no? Sí, por música, el siglo pasado. poco, En ese sentido, me parece que el cine es un sucesor del arte como ópera total del nuestro siglo, o del siglo pasado. Pero también ha realizado usted proyectos de televisión. O sea, Sí, pero otro medio de televisión es más un intermediario entre cine o teatro y el público. Pero tiene su especificidad. Esto me interesa, hacer algo que se puede hacer solamente en televisión. Sí. Un medio específico de Hay expresión. algo específico, sí. Pues regresando al cine, que es lo que nos ocupa hoy, he sabido pues, que entre sus cineastas favoritos pues, figuran Dreyer o Ingmar Bergman. Sí. Por curiosidad, Bresson realmente... es también, recuerdo. Debería haberlo sabido. Sí. Pues si tuviera que elegir alguna película o alguna escena, algún elemento de estos cineastas, ¿no? De estos grandes realizadores, que le haya a usted impactado, no sé, ¿cuál podría ser? Bien, yo decidí de trabajar en cine siguiendo un ejemplo de Bergman, porque Bergman fue el primer director del cine que con un cierto rigor ha rodado solamente las películas de autor. Y trataba cine como si trata el romance, como si trata la literatura. Hablaba con su voz porque fue siempre autor de todos sus guiones. Sí. Esto para mí es un argumento que hay un lugar en este mundo del espectáculo por este tipo de expresión. Puede permanecer marginal, pero es posible. Y yo prácticamente, con excepción de 2 o 3 películas, trabajamos siempre como el autor. Para mí, una cosa esencial. Hablar es mi propio nombre, con toda responsabilidad. Claro. No es confortable, porque normalmente el director puede lamentarse que el guionista ha hecho un error. Claro, yo puedo pensarlo, pero no puedo decirlo, porque todos saben quién es culpable. Pero podríamos decir que es un compromiso personal, ¿no? Con el trabajo propio, ¿no? De acuerdo, pues por ir aproximándonos al final de la entrevista, en el panorama cinematográfico actual, ¿hay algún realizador que le llame la atención o cuya carrera profesional pues, le merezca la pena seguir? ¿Cómo ve la situación del cine hoy día? Esta es una pregunta que se puede dirigir al crítico que mira muchas películas. Y yo no tengo más obligación de ver todo. Quiero ver solamente eso que me interesa. Claro. Pero hay los autores interesantes. La última película de Scorsese es para mí una película más importante del año. Pienso del Silencio. Sí. Una película muy profundamente metafísica, religiosa. En este vacío de la cultura de hoy es un trabajo excepcional. Sí. Pero hay también los trabajos muy interesantes, por ejemplo, de mis colegas rusos, como Leviatán, una película muy profunda, también con una dimensión social, pero también metafísica. Sí. Y pienso que en otros países también hay los ejemplos positivos. Yo regreso en este momento de la Argentina y vi una película premiada a Cannes, El Ciudadano Ilustre. Muy interesante película, una historia fictiva de un ganador del Premio Nobel de Literatura en Argentina que visita su aldea, su lugar a donde nació. Pero muy interesante, con el lenguaje cinematográfico muy europeo, sí. Que reconozco que este es el cine de autor, en el sentido profundo. Habrá que estar pendiente del título, sí. Muy interesante. Finalmente, por curiosidad, ¿hay algún recuerdo, alguna impresión, alguna anécdota de su paso por España
que le gustaría compartir con nuestros oyentes? Yo visito España muchas veces en mi vida, Sí. siempre con un gran interés, porque como polaco, viviendo en una otra extremidad de la Europa occidental, porque nosotros estamos igualmente occidentales como vosotros, tenemos muchos elementos en la mentalidad muy similares. La estructura social desde medioevo fue algo similar. Tenemos más en común con los españoles que con italianos o franceses o alemanes. El bueno y el malo. Que Sí. para mí es muy interesante este tremendo orgullo que condividimos, por ejemplo. Una cierta arrogancia, pero un tipo de arrogancia muy particular. Concreta, sí. Para nosotros, esto que se dice hispanidad, algo muy español, Sí. es algo muy similar a los elementos de la identidad polaca. Por eso, para mí, España es un país que me da una gran inspiración. Qué interesante. Orgullo igualmente para nosotros, saber que tenemos este lazo de hermanamiento de carácter con Polonia, ¿no? Sí, pero con Ciertamente, muchos aspectos negativos también. Sí, lo bueno y lo malo, ¿verdad? Sí, como siempre. Pues realmente no queremos abusar mucho más de su tiempo, así pues no quiero terminar la entrevista sin por supuesto agradecerle nuevamente pues su amabilidad y disponibilidad de compartir este tiempo suyo y muchísimas gracias. Es mi placer. Gracias. Igualmente. Gracias.